Buenas tardes a todos. No sé muy bien a dónde dirigir la mirada, porque no sé dónde está la cámara para vosotros o para los que estáis siguiéndonos desde casa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Veo amigos muy queridos al otro lado de la pantalla y naturalmente aquí con nosotros. Yo no voy a hacer la presentación del profesor Villacañas, esto se va a encargar Esmeralda. Yo quería simplemente agradecer el largo curso que hemos tenido desde que en septiembre empezamos los seminarios de la Torre, con un seminario sobre Shaftesbury. Hoy lo acabamos con Luis Vives. Creo que estamos con figuras semejantes, con preocupaciones semejantes de la historia intelectual de Europa. Yo quería decir unas palabras muy sencillas. Si no me equivoco, creo que fui el primer doctorando del profesor Villacañas hace muchísimos años. Y a mi izquierda está mi primera doctoranda. Yo creo que el tiempo cierra sus anillos de una manera implacable y dulce. Y creo que es bueno que sea así. Creo que esta es la manera de entender la única comunidad a la que el profesor Villacañas tiene algo que decir al respecto, pero la única comunidad a la que creo que finalmente uno puede prestar su adhesión es una comunidad de educación liberal, el viejo ideal de la Carta Séptima Platónica. Creo que poco a poco, muy poco a poco sin duda, y con muchas dificultades, pero creo que con un tesón que compartimos todos aquí, estamos logrando que la Torre del Virrey sea ese tipo de comunidad. Sin duda nos queda todavía mucho por recorrer. Gracias, Esmeralda, José Luis. Ahora ya os dejo a vosotros. Creo que vamos a tener una discusión extraordinaria esta tarde a propósito de Luis Vives de Villacañas, que naturalmente recomiendo que leáis. El procedimiento será el de siempre. Habrá un diálogo aproximadamente de una hora entre nosotros y luego, como es nuestra costumbre, una intervención abierta para quienes están a ambos lados de la pantalla. Muchísimas gracias. Adelante. Pues muchas gracias a ti, Antonio, y muchas gracias, profesor Villacañas. La verdad es que yo estoy muy contenta porque es el primer seminario presencial que asisto desde que empezó la pandemia, y tener al profesor Villacañas y volver a hablar de Vives, pues me parece una oportunidad magnífica de cerrar el curso y de reunirnos de nuevo presencialmente, ¿no? Al menos en mi casa. Y digo volver a hablar de Vives porque Vives y también toda la cuestión sobre Europa, sus reflexiones sobre Europa, digamos que no nos han sido desconocidas en la Torre del Virrey. Le hemos dedicado libros, le hemos dedicado cursos. Recuerdo todo esto, me he tomado la libertad de ponerlo en el guión. Recuerdo que hablamos de la tiranía en las disputaciones filanas, en nuestro curso más antiguo, el de Filópolis. También hemos publicado un libro en Nexopía, nuestra editorial electrónica, sobre estudios europeos, que nace de un encuentro previo con profesores y estudiantes de diferentes partes de Europa, donde nos reuníamos pues, para hablar y pensar con y desde Vives, ¿no? De hecho, en ese encuentro tuvimos la ocasión de conocer a un profesor encantador, que es uno de los grandes especialistas en Vives, en el ámbito europeo, que es Gilbert Tourneau. Y también hemos publicado, que lo he traído, pues bueno, en cierto modo para que se vea, un librito que en Apeiron, gracias a Roberto Vivero, que reúne o vincula a través de la lectura del Sueño de Escipión a Cicerón, a Vives y a Ortega, ¿no? Este es el librito que lo muestro gracias por pantalla también. Y además con una traducción muy cuidada y revisada de nuestra escuela de traductores de la Torre del Virrey, así que digamos que Vives siempre ha sido una preocupación nuestra, ¿no? Bien, dicho eso, lo que voy a hacer es presentar al profesor Villacañas y después pues empezamos a dialogar a partir de unas preguntas que me han parecido a mí sugerentes de la biografía. Bien, pues como digo, el profesor José Luis Villacañas es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un currículo muy extenso y muy fructífero, pero yo no voy a contar nada más unas cuantas cosas que no van a hacer justicia, pero que me han parecido reseñables a mí. Es director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico. También es director de las revistas Repúblicas y Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, las dos muy renombradas. Presidente de numerosas sociedades académicas. Y lo que más me llama a mí la atención, ¿no?, es que es autor de muchísimos libros, de más de una veintena de libros, lo cual me parece una hazaña maravillosa, ¿no?, y que da cuenta de muchas cosas, ¿no?
me permite destacar uno en particular por su relación con el contexto de Vives, que tiene 2 volúmenes y se titula Imperio, Reforma, Modernidad. El primero publicado en 2017 y el segundo en 2020. Estos 2 volúmenes son importantes porque en última instancia hablan de este contexto de la reforma luterana en la que le tocó vivir a Vives, ¿no? Y creo, de hecho, usted hace muchas menciones al libro en la propia biografía y creo que es un buen complemento para entender esta biografía. Otras publicaciones, pues, bueno, yo como he dedicado mi tesis doctoral a Ortega, pues me parece muy relevante la edición de Imitaciones del Quijote, que se publicó en Biblioteca Nueva, y también, por continuar con este contexto español, pues su libro de Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España. Y también me llama la atención los numerosos trabajos que tiene sobre Kant y sobre la Ilustración, como por ejemplo Kant y la época de las revoluciones, publicado en 1996. Y bueno, con esto ya finalizo mis palabras de introducción. Y antes de empezar con la primera pregunta, me voy a tomar la licencia de decir 2 cosas. La primera es que mi conocimiento de Vives, o la primera vez que yo, no es que no supiera, por supuesto que está ahí en mi diario de cuando pasas por Valencia o escuchas alguna calle nombrada con su nombre, pero mi conocimiento filosófico de Vives, digamos que empiezo a conocer con aquellos escritos que él primero hace una conferencia a propósito del 4º centenario de la muerte de Vives en Buenos Aires y luego lo convierte en unos escritos que los publica en La Nación. Pues ese es mi primer conocimiento. Esto en 1940, cuando Ortega estaba exiliado y creo, en cierto modo, que encuentra en Vives pues, un alter ego, ¿no? Algo que me ha enseñado esta biografía es que el contexto histórico-vital de Vives tiene determinadas notas constitutivas en las que digo Ortega porque es lo que yo he trabajado, pero creo que puede darse en otros filósofos posteriores a Vives, se sienten identificados. El caso es que ahí Ortega decía que Vives vivía una época de crisis de creencias. Y esto me parece determinante, ¿no? Porque yo cuando leía la biografía pensaba, ya enlazo con la primera y la segunda pregunta, ¿qué tipo de biografía es esta? No parece una biografía que simplemente cuente hechos anecdóticos. Creo que es una biografía intelectual, donde para entender la filosofía de Vives y qué tipo de libros va escribiendo conforme va pasando el tiempo, para entender eso es necesario remitir a todo el contexto, porque es una filosofía que nace de un contexto concreto y que está, digamos, enraizada en la vida. Entonces, ver cómo todas esas creencias, esos usos, esas ideas que estaban en su tiempo se van volatilizando, pues me parece relevante para entender su filosofía. También porque está a caballo de 2 épocas, ¿no? Que bueno, de eso hablaremos más adelante cuando toquemos el tema de la noción de progreso. Pero bueno, mi primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué tipo de biografía es? En cierto modo, debemos recordar que esta biografía tenía que estar dentro de una colección, ¿no? Podemos decir que es una biografía de encargo. Es una biografía que está introducida dentro de unas pautas bastante estrictas, debo decir, ¿no? La colección es Españoles Ilustres, ¿no? De Viena, sí, Españoles Eminentes, y estamos hablando de los últimos números, los últimos volúmenes de esta colección, ¿no? Que será este de Vives y será otro que está a punto de cerrarse de Saavedra Fajardo. Entonces, la primera condición que tenía que tener la biografía era la de exponer lo que podemos llamar la textura moral de Vives. Aquello que hace de Vives un personaje único, ejemplar, ¿no? Aquello que puede ser para el presente, para nuestro presente, para la actualidad, algo único, algo que no se ve en otro ser humano, en otro español, ¿no? Y por lo tanto teníamos que identificar la vértebra moral del alma de Vives, ¿no?
aquello que hace de Vives una fuente de energía específica, propia, única, y que tuviera una significación clara para nuestro presente. No se trataba de ver a Vives como un personaje de culto o de veneración. Se trataba de ver a Vives como un índice, casi como un concepto político, como un índice de una personalidad que tenía una verdad que había que descubrir, ¿no? Pero también hacer de Vives un factor, esto es, algo que motiva la voluntad, que está en condiciones de interpelarnos, exhortarnos a algo, ¿no? Y creo que nosotros hoy no podemos hacer una biografía en este sentido, no podemos hacer una biografía que pretenda una sustancialidad personal, ¿no? Nosotros ya no creemos en una esencia intemporal de nada. Todos procedemos de Ortega, sabemos que el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Por lo tanto, teníamos que exponer una verdad singular de Vives como respuesta a una circunstancia, ¿no? Europea. ¿Y esto por qué? Porque posiblemente una de las aspiraciones que puede tener alguien que se atreve a hablar en público en el presente es hacer de este país un país capaz de responder a la circunstancia europea. Yo creo que este era el puente que efectivamente nos conectaba directamente con Vives. Para poner un ejemplo, la crisis de 2008, que sacudió los cimientos de este país, produciendo expectativas, muchas de las cuales han quedado defraudadas, por supuesto, pero produciendo expectativas muy serias de renovación como país, estaba motivada fundamentalmente por la incapacidad de comprender el norte y el sur, de comprenderse el norte y el sur. Las fotos que salieron en Grecia de la señora Merkel con bigotito, lo que se empezó a decir en Italia acerca de un imperio latino, lo que se comenzó a decir que era mejor que el sur se fuera, todo esto estaba motivado por la incapacidad de comprenderse recíprocamente el norte y el sur, porque también el norte nos ofendió de un modo innecesario, diciendo que estos sureños, ¿no? Que no, por supuesto, los insultos que nos ofrecieron los británicos, pues evidentemente el mundo entero tiene que aprender, ¿no? A sobrellevarlos, pero los insultos que nos hacían los holandeses no mostraban un desconocimiento que luego se hizo explícito también con la crisis de la pandemia. Y yo creo, y he dedicado toda mi vida a ese esfuerzo, que los del sur tenemos que estar en condiciones de comprender a los del norte para poder exigir comprensión. Y creo que Vives es el único español. Esto, bueno, Ortega, naturalmente, podemos decir que también ha tenido un conocimiento y una experiencia europea. Pero estoy por decir que no al nivel de Vives. O sea, Vives ha estado con Enrique VIII, ha estado con Carlos V, ha estado con la gente más cercana a Francisco I. Se ha codeado realmente con la élite europea en su totalidad. Y ha estado en todos los caminos importantes desde 1520 a 1540. Es el hombre que a la vez es un europeo del norte y a la vez es un europeo del sur. Yo creo que esto es muy importante, porque la imagen que tenemos de Vives como alguien que es demasiado alejado, demasiado distante, demasiado, para entendernos, no puritano, es completamente falsa. Y en el libro he querido mostrar que es una imagen, que Vives era un mediterráneo, era un hombre de humor, era un hombre de vitalidad, era un hombre de energía, de constancia, por supuesto, pero era un hombre de alegría. Y al mismo tiempo
era un hombre profundo. Y esto, ese hombre de alegría, ese hombre que hace bromas, ese hombre que recuerda con afecto, con ironía, con una magnífica capacidad de perfilar y de dibujar las almas, es el hombre que está en condiciones en la catedral de Brujas de llevar adelante un oficio religioso, literalmente con sus propios textos, en un momento en que Brujas acababa de salir de una pandemia extrema, ¿no? Por lo tanto, yo creía que teníamos que mostrar este español, que es español y europeo de manera inseparable, y que nos muestra, ¿no?, la capacidad de comprensión recíproca de estas dos culturas europeas, ¿no? Y claro, para esto, obviamente, tenía que identificar, y quiero hacerlo breve, tenía que identificar una forma de relacionarse con su propio país, ¿no? Y es una forma de relacionarse con su propio país que yo he llamado de pertenencia crítica. Una pertenencia que es inevitable. Vives recuerda con memoria de físico cada una de sus realidades valencianas, conoce perfectamente las realidades españolas, pero ha generado una órbita excéntrica, mira desde otro sitio, pero se siente perteneciente, ¿no? Y creo que esto es una actitud de una intensidad moral extraordinaria, porque él tuvo que generar sentimiento de pertenencia, a pesar de todo, a un país que lo había tratado mal, lo había tratado muy mal, ¿no? Porque su tragedia personal no tiene comparación posiblemente con ninguna tragedia de ninguno de nosotros y posiblemente con ninguna tragedia de ningún filósofo español, ¿no?, previo. Por lo tanto, se requiere mucho valor, se requiere una enorme racionalización moral, que yo creo que en Vives hay que entenderla como el resultado de su vinculación a la cultura judía, una racionalización moral exquisita, capaz de superar el resentimiento, de sentirse con un profundo afecto de pertenencia, pero al mismo tiempo es evidente que de una pertenencia crítica que le lleva a ser suficientemente crítico, pero atención, no crítico con saña, o no crítico en relación con las realidades españolas, crítico con todas las realidades, crítico con la realidad española, con la realidad de la justicia del momento europeo, con la realidad de todo. Desde este punto de vista, yo creo que Vives es nuestro primer moderno en la medida en que ha elevado la crítica a potencia universal, que por supuesto no se detiene ante el propio país, pero no porque sea un sádico con su país, sino porque su actitud, su posición en el mundo es la posición de la crítica, ¿no? Y en esto yo creo que hay toda una tradición que reconoce a Vives, ¿no?, como el origen de muchas actitudes importantes del pensamiento occidental, que en último extremo tienen aquí su raíz. Vale, pues muchas gracias. Me ha gustado mucho esta respuesta y, bueno, para enlazarlo con las siguientes, porque a ver, es que he disfrutado mucho leyendo la biografía. Me ha gustado mucho porque además me ha permitido, digamos, dotar de más cuerpo a Ortega. Porque aunque no lo parezca, pues bebe mucho, ¿no? Yo creo. Y me parece muy sugerente la idea de que Vives era un europeo. Es que ciertamente Vives era un europeo, esto no lo he dicho al principio, pero tenía una visión abarcadora de la humanidad. Yo luego he planteado por aquí una pregunta que no sé si dará tiempo o no, pero ya anticipo cosas, ¿no? No está pensando en una única patria, aunque sí siente este anhelo de una patria o de una pertenencia a un sitio, porque siente Valencia como su patria a pesar de, en fin, todas las desavenencias con la Inquisición, pero también siente su patria Brujas como su patria. Y en este conflicto, quiero decir, Vives yo creo que es capaz de ver más allá de los límites geográficos, ¿no? Esto me parece muy significativo. Sin duda.
no sé, es una mentalidad muy moderna. Yo creo que una de las tensiones de mi libro creo que está íntimamente vinculada a registrar aquellos elementos que brotan de su vinculación con la cultura valenciana y ver cómo esos elementos le dotan a Vives de una plataforma intelectual que es única en el humanismo europeo. Ya, Vives es un heterodoxo del humanismo. Las cosas que Vives publica, no son las cosas habituales ni los géneros habituales de los humanistas. La declamatio de declamaciones hilanas, Sí. Estos son oraciones que emergen de la imitación, del amplificatio de Demóstenes, de Lisias, de los grandes oradores, por supuesto de las Tusculanes, pero al mismo tiempo está transformando el género porque está organizándolo de un modo forense, de un modo abogado defensor, abogado acusador, ¿no? Hay una especie de afán en Vives de inventar la novela policíaca, para entendernos, ¿no? En escritos como la mano ensangrentada sobre el muro, que esto... Erasmo ha utilizado la fábula, ha utilizado el amplificatio, ha utilizado muchas cosas, pero esta capacidad de hacer historia, Sila, pero al mismo tiempo hacer filosofía política, defensa de la República, oposición al imperio, pero hacerlo de tal manera que mira a los dos lados, ¿no? Que de una forma sutil dice, estas cosas pasaron hace tiempo, pero yo hablo de nuestro propio presente. Esto no es... esto es una forma nueva del humanismo, ¿no? En este sentido, esas cosas, esas realidades nuevas del humanismo están íntimamente vinculadas con raíces valencianas. El sueño de Escipión, Ortega no lo conoce en Europa. El sueño de Escipión lo conoce en Valencia, de su tío Jeroni, que es un ciceroniano, que es un defensor de las leyes valencianas, que va a ser el jurista de las Germanías y que, por supuesto, defiende lo que mucho tiempo después se va a decir que es la constitución mixta del Reino de Valencia, ¿no? Cuando en 1808, efectivamente, los grandes juristas valencianos en las Cortes de Cádiz digan que en el fondo Montesquieu efectivamente estaba en la constitución mixta valenciana porque dividía poderes, porque establecía autonomía de sus poderes, porque... Lo que intento decir de este modo es que hay muchas realidades valencianas, de cultura específicamente valenciana, que han transformado desde dentro la cultura humanista. Pero una de las cosas más importantes de ese aporte de cultura valenciana, sin ninguna duda, es su cosmopolitismo. Vives es el hombre que está en condiciones de relacionarse, no solo con los Baldaura, obvio, sino que está en condiciones de relacionarse y escribir cartas a los viejos amigos, familiares, que en el año 92 tuvieron que marchar y se fueron a Venecia. Y él mantiene la correspondencia con gente que en Venecia ya se ha convertido en italiano. Escribe a los portugueses de forma permanente. Dedica al rey de Portugal su más importante obra, desde el punto de vista filosófico, de disciplina. Está escribiendo con los consejeros ingleses, pero se está escribiendo permanentemente con la gente de Basilea, con la gente de Lausana, etc. En este sentido, su idea de la República de las Letras como estructura de cosmopolitismo y de conversación es específicamente moderna, ¿no? Pero esto es muy llamativo porque constituye una manera de organizar la transmisión del saber que es completamente diferente y H. Hernán hostil a la Internacional Dominica.
al Internacional de los Dominicos, que es otra forma de construir cosmopolitismo, pero de otra forma de construir relaciones internacionales, pero de otra manera, ¿no? Entonces, la voluntad de hacer de Vives alguien que coquetea con los mismos, por ejemplo, con Ortiz, ¿no? que era un espía de la Inquisición. Pensar que era un colaborador de ellos en los informes sobre Catalina. Yo creo que esto es descabellado. Vives sabe muy bien con quién tiene que relacionarse y con quién no tiene que relacionarse. Y desde luego él, cuando se le presenta a alguien que tiene este aspecto de estar cooperando con dominicos y demás, él lo mantiene a distancia de un modo radical. Y lo mantiene a distancia de un modo radical porque efectivamente no coincide con su idea de Europa, no coincide con su idea de cosmopolitismo, no coincide con su idea de República de las Letras, pero sobre todo no coincide con su propia experiencia. Esto para mí es el punto. No coincide con su propia experiencia, que es general en las comunidades judeoconversas o judías de toda Europa, de mantener relaciones permanentes de una fidelidad mineral, ¿no? Estas comunidades, cuando tienen a un compadre en Sicilia o en Venecia o en Constantinopla, lo mantienen de una manera extraordinariamente estrecha. Y en cierto modo yo veo a Vives como el efecto de esta forma de construir comunidad. Sí, yo creo que eso es muy importante, porque además se nota mucho en la biografía que es muy importante para Vives esta sensación de pertenencia a una comunidad que, por ejemplo, no le pasaba a Erasmo porque carecía de esa afiliación, ¿no? Y en todas sus obras pues, siempre hay referencias a la familia, las relaciones familiares. Yo creo que eso es algo que está muy arraigado en Vives y creo que tiene que ver, esto ya es mi lectura, no, y así usted nos lo comenta, creo que tiene que ver con ese proyecto que se llama Filosofía Christi, que es un proyecto de paz y que a la vez creo que se relaciona con el lema moral, ¿no? De Vives, sine querela, pues yo creo que esto es importante, ¿no? Que el lema vital con el que Vives va a conducir su vida y con el que va a tratar de alcanzar esta paz para Europa, para que toda Europa, no una única patria con unos únicos ciudadanos, toda Europa, que es todo lo de cristiano, pueda vivir en concordia y en hermandad, sin disensiones, sin disputas, sin luchas de poderes. Creo que eso nace de ese lema vital de, bueno, a pesar de todas las desavenencias vitales y piedras que me encuentro por el camino, no me voy a quejar, no me voy a querellar, porque en última instancia el fin que persigo y el fin que debemos perseguir es mucho más noble que... Seguro, sí. Aquí en este sentido, ¿no? Los humanistas fueron gente solitaria. Los que no fueron solitarios fueron los reformadores. Lutero no fue un solitario, Erasmo fue un solitario. Y por supuesto fue un solitario toda su vida, nunca se fió de nadie. En realidad, su sello, non pedo terminus, en el fondo es la confesión de un individualismo radical propio de una persona que efectivamente no tenía raíces, una persona que no sabía de dónde venía ni a dónde realmente pertenecía, ¿no? Vives no es un solitario, nunca es un solitario. Si sabemos algo de él desde París, un París goliárdico, no nos engañemos, Vives fue a clase en la Sorbona tanto como yo fui a clase de algunos de mis profesores. No. Su experiencia no es buena, ¿no? No, Vives se lo pasó bien en París, ciertamente, y lo recordaba con un afecto porque había sido feliz. Pero desaprendió más. Pero en el fondo, todo lo que él supo y aprendía ya lo llevaba con él. En este sentido, Vives puede racionalizarse moralmente, porque él puede entender que la responsabilidad última por toda la tragedia que él padeció no era de su propia ley,
Esto no lo había producido la ley valenciana, no lo había producido la vieja y buena ley. No estaba causado porque se aplicara la ley por la que iban a dar la vida en 1520, algunos. La ley de su país, la ley de su patria, la ley de su ciudad, no era la de la Inquisición. Tenemos que darnos cuenta que la ley de la Inquisición era algo que se había impuesto de un modo muy violento hacía muy poco. Y tenemos que recordar que la causa general, ¿no? Por hablar en términos del general Franco, la causa general de la Inquisición era una Inquisición singular. Una Inquisición general era una Inquisición que se hacía en un momento dado y que se tendría que clausurar y pasar otra cosa. Pero lo provisional es siempre lo definitivo. Pero la Inquisición se aprueba como una institución provisional, una temporal, limitada en el tiempo. Fernando ve la extraordinaria capacidad derogatoria que tiene respecto de todas las leyes forales y dice, no, esta es la mía, por fin voy a ser un rey que tiene capacidad decisoria real, ¿no? Esto era un estado de excepción para la ley antigua, para la ley buena. Y Vives era perfectamente consciente de que si su ley, la ley de su ciudad, la ley de su reino, se hubiera mantenido, la Inquisición era inviable, era imposible. Entre otras cosas, porque la Inquisición, en el Reino de Valencia, como en el Reino de Aragón, como en Cataluña, como en Mallorca, existía desde su fundación. La Inquisición vieja, la Inquisición episcopal, la Inquisición enraizada en la conservación de la comunidad urbana, existía desde su fundación en la Corona de Aragón. Donde no existía era en Castilla. Por lo tanto, esa Inquisición no había producido absolutamente ninguna tragedia general, ni nada que se le parezca, porque era una Inquisición, como todo el mundo sabe, que estaba entregada a los poderes locales. Y los poderes locales urbanos, todo el mundo sabe que tienen una forma de obrar, que es una forma prudencial, es una forma del equilibrio, una forma de... Poderes enraizados son poderes siempre condescendientes, considerados. La Inquisición, que se funda en el año 1480, 78-80, son poderes desarraigados. Entonces, desde ese punto de vista, Vives es capaz de comprender que él no puede acusar a la ley propia de injusticia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que él está en condiciones de tener esperanza. Justamente porque hay una ley buena, porque hay una ley con la que han vivido las comunidades urbanas desde 1238 hasta 1246, que se hace la costumbre, hasta 1500, justamente por eso hay una esperanza de que es posible un mundo mejor, ¿no? Pero luego está el problema de su propia tradición comerciante, ¿no? Vives, por supuesto que no para de hablar de sus padres, de su madre, de sus hermanas, de su Valencia, no para de hablar. Y Erasmo se lo echa en cara. Este vive siempre, ¿no? Con la sentimentalidad, ¿no? Claramente, como diciendo, esto del sur, ¿no? Siempre. Pero el comercio es eso. Hablamos de que reverenciamos a poco porque efectivamente ha vinculado comercio y virtud. Bueno, pero es que esto lo hacían nuestros sefarditas posiblemente desde tiempo inmemorial, esto es, desde tiempo de los romanos, para entenderlo, ¿no? Por lo tanto, la racionalización moral está íntimamente vinculada a estas prácticas, de que no puedes poner un enemigo, no puedes generar un enemigo, nunca puedes saber lo que vas a necesitar de otro, no puedes quebrar los afectos, no puedes romper las posibilidades de relación con el otro. Y esto en toda Europa. ¿Por qué? Porque además no sabes si vas a tener que salir corriendo o no. Todo esto genera una manera que es completamente diferente a la de Erasmo. Erasmo, ¿cómo se mueve? Fundamentalmente para protegerse.
¿Por qué se va a Basilea? Porque sabe que allí no lo pueden perseguir. Cuando ve que Basilea está demasiado cercana a la Reforma, se va a Friburgo. ¿Para qué? Para protegerse. Es un hombre que está continuamente protegiéndose, porque no tiene otra cosa más que buscar una guarida. Pero Vives está permanentemente haciendo relaciones, abriendo mundo, creando mundo. Pero su mundo es de tal manera que tiene que cuidarlo. Yo creo que esta vinculación, que luego se ve muy bien en De Veritatis y Dei Christiane, de que el mundo está hecho para cuidarlo y de que esa es nuestra misión, yo creo que es específicamente también de procedencia judía. Y esto yo creo que es lo más peculiar, porque es por una parte que el mundo está para ser criticado, porque lo sometemos a crítica, pero lo sometemos a crítica porque lo cuidamos. Esta idea de que la crítica y el cuidado son convergentes, brotan del mismo espíritu, yo creo que es una idea completamente maravillosa de Vives, y es una idea que en el fondo se ve mucho en Ortega, ¿no? Porque en el fondo Vives y Ortega tienen algo que para mí es lo más importante. Ambos son platónicos. El autor que más veces cita a Ortega es a Platón. Desde Meditaciones del Quijote, es a Platón. Este amor a la idea, que es en el fondo este amor a la perfección más extrema de la cosa, que es lo que aparece en Meditaciones del Quijote, y por eso Meditaciones del Quijote es lo que es, en el fondo está en Vives. Y está en Vives porque efectivamente Vives conecta con Platón y es un platónico. Y es un platónico porque es y bueno, podemos decir un platónico agustiniano para entenderlo, ¿no? Y es un platónico agustiniano porque justo el amor a la idea es lo que hace que la crítica del mundo esté al servicio del cuidado del mundo. Sin el platonismo el platonismo, en cierto modo, toda la filosofía es platónica, pero sin esta específica función dinámica, ¿no? Muy agustiniana del ideal, yo creo que no tenemos una aproximación adecuada ni a Vives, pero de lo que estamos hablando, pero me gustaría incluso decir que no tenemos una aproximación adecuada a Ortega, pero bueno, dado que hay orteguianos muy importantes en la sala, lo propongo solo como una hipótesis, ¿no? Ahora, que Vives es un platónico, esto es muy importante desde el punto de vista filosófico. Tenemos que preguntarnos de dónde procede la extraordinaria sensibilidad de Vives para el platonismo. Quien estudie realmente la formación de la cultura hispana de entre 1430 y 1540, que es o 1550, podemos ir un poquito más allá, porque claro, Vives tuvo discípulos, se dará cuenta que hay una tradición de incorporación a Platón que se ha querido ignorar en función exclusivamente de que la nueva escuela de Salamanca, a partir de 1526, con Vitoria, es aristotélica, que luego no es aristotélica, obviamente, porque se prohíbe el griego justamente para no tener que leer Aristóteles. Y tiene que ser Pedro Simón Abril el que traduzca Aristóteles. No, hay toda una tradición española, hispana, hispana en el sentido de que vincula a lo que está haciendo el Jardín Deleitable y lo que están haciendo en Castilla Alonso de Cartagena o Álvarez de Toledo, que busca a Platón. Y esto es lo que explica que alguien tan sefardita como Vives, como León Hebreo, inmediatamente no tiene que ir a Italia y aprender el platonismo que lleva, porque el platonismo que lleva León Hebreo está atravesado por Maimónides y está atravesado directamente por Avicena de una manera muy fuerte, y por Filón, obviamente.
ese platonismo es una exigencia de la cultura hispana de la segunda mitad del XV hasta Foix Morcillo, que posiblemente sea el platónico más platónico de todos. Se ha formado en Lovaina, que conoce muy de cerca Vives, que está muy cerca de Vives, y que, para nuestra desgracia, que traduce obras de Platón, y que, para nuestra desgracia, cuando Felipe II dice que todo lo que están estudiando en España todo lo que están estudiando fuera de España regresen a España, es la gran pragmática, creo que del año 1560 o aproximadamente, 55 o 58, no recuerdo bien, Foix Morcillo se embarca como nuestro Furió Seriol, ¿no? Que es efectivamente combinado a venir a España, se embarca y nadie sabe lo que pasa con él, porque se embarca en Amberes y nunca llega a Sevilla, a su Sevilla natal, ¿no? O sea, Foix Morcillo es uno de los misterios de la filosofía española, porque después de haber hecho una obra sobre Platón extraordinariamente relevante, la monarquía le exige que vuelva y desaparece en el camino. Nunca se sabe, nunca se supo realmente lo que pasó. Pero era claramente discípulo de Vives, como estudioso de Vives era Furió Seriol. Este platonismo, desde mi punto de vista, es decisivo para comprender esa actitud, como digo, y es una constante de la cultura judeoconversa española. Sí, bueno, nada. Sí, yo quería seguir andando un poco en esto, ¿no? Porque es cierto que hay influencia de Platón, ¿no? Con su lema moral, a mí me recordaba el cuidado del alma, ¿no? Como en última instancia, para que yo mismo o las cosas marchen, tengo que tener cura de mi propia alma o de mi propio espíritu. Eso por una parte. Pero quería seguir andando con esta actitud crítica y que además me parece también profundamente avanzada, ¿no? Porque es, digamos que se pone en condiciones de una apertura hacia el futuro, hacia adelante. Entonces, ahí, ¿cuál es el papel que juegan los clásicos? Porque Vives está altamente influenciado por Cicerón, sobre todo en su filosofía encuentra el modelo y la guía para, digamos, este proyecto de filosofía cristiana de paz, pero a la vez, precisamente por ese cuidado del alma y del mundo, tiene una actitud crítica con el pasado. Sí, sí. Como he dicho antes, para Vives la crítica es universal. Vives es el primero que, en contra de Merton, dijo: ni ellos fueron gigantes, ni nosotros somos enanos. No. Esto es una cosa nueva en Europa. Ni Erasmo se hubiera atrevido a decir que Aristóteles, Platón estaban equivocados. Y Vives lo dice. Vives lo dice en múltiples ocasiones, lo dice en lo que escribe para las obras completas de Aristóteles, de Crineu, lo dice con toda claridad. Pero sabe identificar aquello que en cada autor representa algo inolvidable. Sabe identificar que en Platón lo inolvidable, aquello de lo que no podemos prescindir, es la manera en que el daimon nos afecta y nos produce el entusiasmo de saber. Esto es lo que hace, en cierto modo, de Vives un platónico, no tanto porque crea en las ideas como elemento estático, que es el objeto del conocimiento. Vives es platónico porque cree en el entusiasmo que genera la aspiración del conocer, que hace que las ideas sea el resultado de una forma de conocimiento extraordinariamente constante, extraordinariamente plural, extraordinariamente experimental. Podemos decir que la idea para Vives
es el resultado final de la experiencia de la humanidad. No tanto el objeto que tenemos que suponer al principio que hay que conocer, ¿no? Por lo tanto, en Vives la teoría no es una intuición eidética, para entenderlo. En Vives el conocimiento es un trabajo. Y esto es lo que está más cerca de Bacon. El conocimiento, él dice, no, para conocer la realidad tenemos que tener las actitudes del artesano, que es paciente, meticuloso, constante, que no se deprime, si algo le sale mal no lo rompe, sino que continúa de manera constante, viendo todas las cosas, todas las realidades que emergen en el propio proceso de conocer, ¿no? Y esto es formidable, ¿no? Porque podemos hablar de un platonismo dinámico. La idea no es lo que está al principio, sino es lo que al final va a estar, ¿no? Y creo que esta dimensión es lo que le vincula permanentemente a Platón. Por supuesto, lo que le vincula permanentemente a Cicerón es su sentido de la república. Su sentido republicano de que los representantes tienen que estar vinculados afectivamente a la comunidad que representan, ¿no? Que los representantes tienen que estar vinculados con la amistad cívica a los representantes. Esto, el sentido reverencial de la ley, el sentido de que la ley vieja es vieja porque es buena, no es buena porque es vieja. No es una manifestación de tradicionalismo, es la manifestación de que si algo ha mantenido su presencia en el tiempo es porque es bueno y querido por Dios. Este punto para mí es muy importante. Pero Vives está en condiciones de decir de una manera explícita que incluso Cicerón se ha equivocado porque no ha sido capaz de considerar todos los aspectos del alma. Y el supuesto fundamental de su libro de Anima Vitae es exactamente que hasta ahora ninguno de los antiguos ha estado en condiciones de explicar de manera adecuada el dinamismo propio de la vida anímica, la unidad de cuerpo y espíritu, la unidad de cuerpo y mente. Esa dualidad, ¿no? Que en el fondo no es dualidad, sino que está permanentemente afectándose, porque la vida ni es corporal ni es estrictamente espiritual, ¿no? Sino que la vida es algo que vincula las dos dimensiones de la conciencia y del cuerpo, de tal manera que no podemos cuidar del alma si no cuidamos del cuerpo. Esto, por supuesto, es una visión que podríamos llamar clásica, pero que en Vives adquiere un desarrollo impresionante porque cuidar del cuerpo implica, por supuesto, toda una teoría médica que tiene una tradición que permite hablar de salud y de salvación, que permite hablar de salud mental y de salud corporal como un continuo, que efectivamente no le lleva en modo alguno a un materialismo, no le lleva nunca a un materialismo, pero sí le lleva, a mi modo de ver, a la comprensión de que todas las realidades naturales tienen su traducción en realidades trascendentes. Esto es, Deus sive natura. Deus sive natura llega a significar corpus sive anima. Y esto yo creo que es completamente fundamental para su idea básica de ratio
sive Deus, sive teología, ratio, sive cristianismo. Porque el cristianismo de vive es racional. No es un cristianismo que se opone a la naturaleza. Es un cristianismo que, en cierto modo, mira a la naturaleza como naturaleza cuando se trata de conocerla y mira a la naturaleza como divinidad cuando se trata de cuidarla y de estar en relación con ella. En este sentido, yo creo que una vez más, que Vives, por supuesto, es un defensor del Deus sive natura, como lo fue Alfonso de Cartagena en el siglo XV, al principio de la tradición de la retórica de Cicerón, Alfonso de Cartagena con todas las de la ley, dice, Dios o la natura naturante, y como lo será otro personaje de la misma estirpe, que es Spinoza. Y creo que aquí, de nuevo, estamos hablando de una tradición que no es la de Vesalio, que no es la materialista, que no es... Estamos hablando de una tradición en la que la relación del ser humano con lo que hay, con lo real, es una relación de, por una parte, de conocimiento, pero por otra parte de veneración. Y que no podemos tener una orientación para conocer el mundo si no lo amamos. Y el amor al mundo, este amor al mundo, es en el fondo el reconocimiento de la estructura divina de la realidad. Y yo creo que esto es algo muy importante para la generación de las actitudes racionales europeas. Las actitudes racionales europeas, cuando son previas, ¿no? previa a las grandes unilateralidades, previas a las grandes decisiones, ¿no? Que comienzan a fomentarse a partir de Hobbes, ¿no? A partir de esa incorporación cartesiana del nuevo epicureísmo, del nuevo atomismo, Gassendi, etcétera, etcétera. A eso nos lleva a las grandes unilateralidades, ¿no? Pero nuestra primera modernidad no es de unilateralidades. Nuestra primera modernidad, la que permite que la naturaleza sea algo animado, que esté atravesado por un espíritu, que esté atravesado por el mismo espíritu divino. Y yo creo que esto es previo a esta noción de modernidad, que se construye, ¿no? Sobre excisiones. Pero desde Cusa hasta Bruno, esas unilateralidades nunca han funcionado en filosofía. Cusa no está en condiciones de decir cuando el mundo es un puro mundo, ¿no? Y Dios es puro Dios. No. Dios es una realidad concentrada, el mundo es la misma realidad de Dios explicada, ¿no? Pero no existe posibilidad de que nuestras categorías humanas generen alternativas radicales y excluyentes. Nuestras categorías siempre están dentro de un continuo que en sus extremos se autotrasciende, ¿no? De la misma manera que el punto no es sino el punto explicado constituye la línea. La circunferencia de infinito número de grados constituye una línea recta. La complexio opositor tiene que ver con esto, ¿no? Y yo creo que nos perdemos mucho de este mundo cuando la olvidamos. Sí, a mí esto me parece muy interesante porque que el cristianismo de Vives sea racional me hace ver, primero, pues que es una idea, quiero decir, estamos como avanzando hacia la modernidad, ¿no? Y entonces es una idea donde predomina la filosofía, pero no predomina el cristianismo. Es decir, que Vives está en condiciones de hacerse cargo del pasado, mirarlo con una actitud crítica
interiorizarlo para luego pensar desde la filosofía. Por eso dice que la filosofía pues, es una propedéutica para la teología, ¿no? Claro. Yo creo que esto es así porque en la filosofía, esa filosofía influenciada, que yo veo en el libro, altamente por Cicerón, tiene esos dos componentes de los que hablaba usted antes, de concordia y amistad cívica, o de filía, podríamos decir, ¿no? Entonces, esto me parece importante que sigamos hablando sobre aquí, porque yo creo que el proyecto de Cristo es un proyecto europeo. En última instancia, al final, si quiere salvar al orbe cristiano, quiere salvar a Europa. Y entonces creo que ese proyecto de salvación europea se asienta sobre sus dos pilares, el de concordia y el de filía. Y uno de ellos, pues es un concepto ciceroniano, ¿no? Sí. Para Cicerón la República Romana tenía que asentarse sobre la concordia para que fuera posible la libertad, ¿no? Entonces esto creo que es un eje fundamental y que además tiene relación con la cuestión de que el cristianismo de Vives sea racional, es decir, que Vives ya no concibe que pueda haber luchas entre diferentes maneras de entender la fe o la religión, sino que todas esas maneras son válidas porque, digamos que la razón divina es equiparable a la razón humana. Sí, 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 yo creo que esta es la clave. La razón es el único expediente para superar el conflicto. El cristianismo es racional porque puede garantizar la paz. La razón como estructura que permite regenerar la concordia, superar el conflicto, es la esperanza de Vives. Y esto es importante porque como tú bien dices, es esencialmente ciceroniano. Claro, esto nos lleva a preguntarnos la cuestión de la doble serie, ¿no? Muy agustiniana, por cierto. Las virtudes racionales de los romanos son paralelas a las virtudes pacificadoras de los cristianos. Esto es, el mundo clásico y el mundo cristiano convergen. Y convergen porque en el fondo proceden de la misma razón. Y proceden de la misma razón porque la razón es el patrimonio divino del ser humano. Para Vives es así. De ahí el entusiasmo que produce verte y comprenderte a ti mismo como ser racional. Porque eso es verte y comprenderte a ti mismo como portador de un fuego que entusiasma, un fuego divino. En este sentido, Vives tiene mucho de lo que luego va a ser la cultura del entusiasmo británica, inglesa, no barroca. Es que claro, hablamos del barroco. El barroco es efectivamente una específica forma de relacionarse con la decadencia propia del catolicismo, pero los pueblos en Holanda, en la Holanda calvinista y en la Inglaterra puritana no ha habido barroco, no ha habido el pesar de la muerte que vemos en nuestro Valdés o que vemos en nuestra cultura europea, ¿no? Entonces, la razón, por supuesto, se manifiesta de esta manera, ¿no? Como capacidad de producir concordia. Y por eso el sine querella no es un capricho. El sine querella es un compromiso ético de ser racional. Esto es lo que es. Ahora, si nos preguntamos, hombre, entonces, ¿dónde está el cristianismo? Aquí. Es decir, ¿dónde está la tradición específicamente cristiana? ¿No? ¿Dónde está la figura específicamente cristiana? Por supuesto, hay toda una tradición que dice Virgilio era de los nuestros, Séneca era cristiano, vale, Cicerón también. Pero el problema, a mi modo de ver, está en la dimensión específicamente cristiana, está en el hecho fundamental de que no existe sufrimiento alguno que nos pueda separar de este camino. O sea, no existe sufrimiento alguno que padezca el ser humano que le dé la oportunidad, la excusa, la coartada para no ser racional. Y esto es lo específicamente crístico.
el hecho de que he aquí, filosofía Christi, he aquí un ejemplo, porque en el fondo estamos hablando, un arquetipo, ¿no? En el sentido platónico, un arquetipo de ser humano que sufre más que nadie en el mundo y que sin embargo mantiene en pie el valor de la concordia. Esto obviamente no es Cicerón, ¿no? La concordia es ciceroniana. El problema crístico es que aquí tenemos claramente la demostración arquetípica de que por mucho que sea nuestro sufrimiento, no podemos renunciar a buscar la concordia. Y esto hay gente que dice, esto es un enigma, esto no puede ser. Bueno, por supuesto, todavía yo intervenía el otro día con García Cárcel, donde García Cárcel hablaba del enigma Luis Vives. No comprendemos a Luis Vives. ¿Por qué no lo comprendemos? No lo comprendemos, pero qué tipo de cobardía, ¿no? Sería un cobarde este hombre, ¿no? Que le matan a toda su gente y sigue hablando de Sine Querella, ¿no? Pero ¿esto qué es? Esto, por supuesto, aquí hay un déficit de comprensión de lo que es la posición de Vives. Entonces, no es que Vives sea un enigma, es que tú no lo has entendido, ¿no? Y no lo has entendido justamente porque Vives no estaba fingiendo. Vives no es un marrano. No es un marrano que esté diciendo, bueno, voy a hablar aquí de cristianismo, pero que en el fondo yo sigo con mi Dios, específicamente Dios de Abraham y de Jacob. No, Vives dice con toda claridad, yo he padecido cerca la experiencia de Cristo. Yo he sufrido, como aquel arquetipo de la humanidad ha sufrido. Yo he visto cómo me tratan injustamente, de un modo atroz. Pero yo no puedo utilizar esto como excusa para dar pie al resentimiento o dar pie a que ya soy un ser irracional. Porque si yo hiciera eso, estaría justamente diciendo, rompiendo mi dimensión específicamente de dignidad, mi dimensión específicamente divina. No puedo hacerlo porque eso sería suicidarme a mí mismo. Por lo tanto, es una posición completamente coherente y Vives, por supuesto, que estaba íntimamente justificado al decir que donde verdaderamente se acredita el amor al mundo es cuando el justo es completamente maltratado y no cesa en seguir amando el mundo, por el bien del mundo. Vives sabe perfectamente que el mal del mundo gusta de concentrarse en el chivo expiatorio, gusta de concentrarse en el justo. El justo es justo fundamentalmente porque es contemplado por el mundo como el enemigo. Claro, hay una cita muy divertida en la tercera temporada de Fargo, donde el doctor Vargas, que es el arquetipo del neoliberalismo, en un momento determinado dice lo peor de la diferencia del bien y del mal no es que exista, lo peor es que a nadie le importa. Yo creo que esta es la clave ante la que Vives retrocede. Si efectivamente el que sufre injustamente olvida la necesidad de producir concordia y la necesidad de producir racionalidad, entonces la diferencia entre el bien y el mal ha desaparecido para siempre y ya a nadie le va a importar. Y entonces el mundo en el que esa diferencia desaparece es un mundo, por supuesto, en el que todo está permitido. Es el mundo nietzscheano. Y yo creo que Vives, como cualquier primo moderno, se da cuenta de que
la gran decisión está en mantener el mundo, tal y como dice el nuevo y recién descubierto manuscrito de Rerum Natura, ¿no? Donde todo es azar, o un mundo en el que exista la diferencia entre bien y mal, ¿no? Y creo que la diferencia entre bien y mal del mundo efectivamente es lo que permite identificar la función arquetípica de Cristo, ¿no? Y esta es lo que la figura de Cristo no puede desaparecer en la figura de Dios. Esto lo voy a vincular y no sé si quizás esta puede ser la última pregunta, para ya abrir paso a que los demás puedan intervenir. Esto precisamente lo voy a vincular con lo que, digamos, es, o considero que es como su gran obra. Usted dice que es el tema de su vida, ¿no? Que es la reforma de los estudios en las disciplinas. Y claro, esta reforma en última instancia lo que quieren o lo que está planteando Vives es reformar las disciplinas, reformar la inteligencia, reformar las élites, precisamente para que el poderoso llegue a convivir en términos de igualdad con el más desfavorecido y lo proteja, ¿no? Sí. Yo creo que eso es muy importante porque en última instancia es que está todo relacionado con el lema moral, ¿no? En última instancia lo que Vives pretende es, digamos, trascender todos los males que experimenta y crear una filosofía que pueda servir para cualquier situación histórica y para cualquier individuo, digamos, una filosofía con la que pueda vivir y enfrentarse al mundo, ¿no? Entonces yo creo que las disciplinas responden, o su idea de lo que yo saco a partir de la biografía, responden un poco a esto, ¿no? Vamos a ver qué carencias tenemos para poder mejorarlas y que esto sirva para ese mejoramiento del mundo, precisamente porque tiene una visión abierta hacia el futuro. Sí, De Disciplini es una de las obras que se edita en Inglaterra, se reedita en Inglaterra en las primeras décadas del siglo XVII y yo creo, muy influyente, mucho más influyente de lo que se ha considerado que es el camino regio de la transformación de la inteligencia, ¿no? El camino regio europeo de transformación de la inteligencia más o menos tiene esta curva, viene del libro de los Loci Comuni de Melanchthon y a partir de ahí empieza a ser recogido por los juristas, Johann Oldendorff y Petrus Ramus, ¿no? Y a partir de Petrus Ramus comienza entonces a generarse determinado escepticismo que comienza a transformar todas las estructuras, ¿no? Bueno, yo creo que la clave del camino de Vives, a partir de Disciplinis, es que, por supuesto, algo a mi modo de ver fundamental, no confía en ningún dispositivo automático de generación de la inteligencia, ¿no? En el fondo, Petrus Ramus, todo lo que está buscando en la época es una tópica, ¿no? Una tópica y luego un ars mnemotecnique. Todo este tipo que procede de Ramón Llull, ¿no? De la máquina de la verdad, de la producción de un dispositivo automatizado de producir verdad. Vives no sabe nada de esto, ni quiere saber. Vives se enfrenta a la inteligencia humana como algo que el ser humano tiene que producir, no algo que se debe confiar a determinada técnica o algo parecido, ¿no? Y esto significa una apertura radical a la novedad de la naturaleza, porque la naturaleza, y aquí estamos con Bacon y luego con Diderot, no para de producir cosas nuevas. Y por eso tenemos que hacer la crítica a los antiguos, porque la naturaleza nuestra no es la naturaleza de los antiguos, es una naturaleza que ha producido cosas nuevas. Pero una de las cosas nuevas que produce es seres humanos capaces de conocerla. Hay aquí algo providencial, si se quiere, ¿no? O sea, la naturaleza busca que el ser humano, busca producir seres humanos que efectivamente estén en condición de conocerla. Pero esto, por supuesto, es un enunciado teológico, no es un enunciado naturalista.
la naturaleza, Deus y de natura, providencialmente genera a los seres humanos, crea a los seres humanos capaces de conocerlo, capaces de conocer a Dios, capaces de conocer la naturaleza. Entonces, ¿y esto cómo se orienta? Yo creo que esta es la clave de Bacon, porque tienen que recuperar su utilidad. Se ha pensado mal a Bacon cuando se dice que en el fondo lo verdadero es lo útil. O sea, tenemos algo útil, luego es verdadero. Bacon jamás dice nada parecido. Lo que dice Bacon es que lo verdadero, en tanto verdadero, tiene que ser útil. Pero no es que lo útil se convierta en verdadero. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Y por qué? Porque la inteligencia efectivamente es una donación, es una creación que está íntimamente relacionada con el hecho de nuestra propia dignidad. No podemos considerar una inteligencia que en el fondo no implique mejorar nuestra posición de dignidad en el mundo. Y esto no tiene nada que ver con la escolástica. Y no tiene, y atención, no tiene nada que ver con la reforma. No tiene nada que ver con la reforma. Por eso Vives nunca se enrola con los reformadores. ¿Por qué? Porque a los reformadores le parecen disputadores, igual que los frailes. Esta es la cuestión. Ese tipo de luchas, ese tipo de dialécticas, de peleas, todo esto es propio de Godot, en algún momento. Esto es propio de una mentalidad belicosa, guerrera. Yo no tengo nada que ver con esto. Tengo que ver con el conocimiento, que es otra cosa. Por eso Vives no forma parte ni ya de los humanistas en el sentido específico, ni forma parte del tipo humano reformador. Forma parte del tipo humano filósofo, que es otra cosa, ¿no? Que es alguien que no se preocupa en modo alguno de tener razón, nunca, porque sabe que tener razón es algo que conviene buscarlo entre todos, pero jamás desdeña la idea de que buscar esa verdad es lo que nos hace dignos. Y esto tiene que significar la mejora de la humanidad. Tiene que significar el cumplimiento de la promesa, de que efectivamente el ser humano ha sido creado de un modo que debe distinguirse respecto de la totalidad de los animales. Por mucho que Vives en muchas ocasiones se haya reconocido la continuidad entre los animales y los seres humanos desde cierto punto de vista, esto es, como seres creados, como seres de la naturaleza. Pero la dignidad del ser humano no está en vencer. No está en vencer ninguna polémica, no está en vencer nada por el estilo. Yo creo que Vives para eso es un ejemplo fundamental, posiblemente el primer español que se siente cómodo, por supuesto, sin ser vencedor ni ser vencido, ¿no? Pero porque es un filósofo. Porque es un filósofo, verdaderamente. El filósofo no tiene partido, entonces claro, no toma partido. Claro, no. El filósofo tiene un partido que es el de buscar efectivamente la verdad. Exacto, sí. Bueno, pues muchas gracias, profesor Villacañas, aunque ahora vamos a seguir, pero con las preguntas... Muchas gracias, Esmeralda, ha sido muy placentero y, en fin, es una magnífica oportunidad y esto debo decirlo antes de concluir por nuestra parte, es una magnífica oportunidad de conocer a nuevos amigos, de ver hasta qué punto, ¿no? Hacéis algo extraordinariamente valioso, importante desde la Torre del Virrey, que ya después de mucho tiempo, y verdaderamente para mí es muy emocionante ver de nuevo a Antonio Lastra, que como él dice, efectivamente fue mi primer doctorando. Los otros días alguien vandalizó mi página de Wikipedia, ¿no? La vandalizó, empezó a decir barbaridades. Y entonces yo hacía mucho que no... En realidad ni siquiera entré yo, me lo dijeron, no diré quién. Pero, oye, ¿esto cómo puede ser? Y una de las cosas que vi es que decía, ha tutorizado las tesis doctorales de... Y ponía a Ernesto Castro, ponía solo uno.
Y yo me siento muy feliz, ¿no? de tutorizar la tesis de Ernesto, ¿no? Creo que es un talento de extraordinaria valía, ¿no? Pero no es la única persona que yo había tutorizado la tesis. Total que efectivamente me vi obligado a poner algunos de los relevantes, de las personas relevantes a las que había tutorizado la tesis, y tuve que empezar mencionando a Antonio, ¿no? Que efectivamente no olvidaré nunca aquel día de la lectura de la tesis con su familia, con sus padres, ¿no? En Murcia, ¿no? Un día sí, ya lejano, pero feliz. Sí. Así que, Antonio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por acogerme de nuevo en la Eliana después de tantísimo tiempo, y animarte para que estén esta empresa verdaderamente ejemplar de filósofos de la Torre del Virrey y Valladolid. Sí, ahora pues para las personas que no sé yo aquí cómo veo quienes hablan en el chat. No, se escribe, o sea, no sé si es mejor que alguien levante la mano o... Si alguien quiere hablar en el público. Si puedo empezar con las preguntas, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestro diálogo, me ha gustado mucho. Y en segundo lugar, mi pregunta tiene que ver con algo con lo que habéis terminado, que es el hecho de la tipificación, por decirlo así, de la tipificación o de la clasificación, de la consideración. Sí, de la consideración de Vives como filósofo. Y la pregunta tiene que ver con algo que ha recorrido de alguna manera o que ha articulado toda vuestra conversación, que es el hecho de la presencia de una dualidad en Vives, es decir, un amor al mundo y un amor al saber, ¿no? Un querer vivir y un criticarlo. Y de hecho lo has formulado en algún momento como criticamos al mundo, pero porque lo cuidamos. Y en ese sentido mi pregunta tiene que ver con si entre esa dualidad hay una última palabra por la que se decantaría Vives, y en ese sentido las implicaciones que tendría respecto de su consideración como filósofo. Quiero decir, si cuidamos o queremos el mundo más que queremos el saber, ¿hasta qué punto sería más cristiano que filósofo? ¿Hasta qué punto es reconciliable esta dualidad? Muchas gracias, una pregunta muy diferente. Yo me haría la pregunta adicional, ¿no? ¿Cómo cuidamos del mundo sin conocerlo? Yo creo que he hablado de Vives como el filósofo de las dobles series, ya, ¿no? Que está anticipando, que es una cosa tradicional, ¿no? Si partimos de la afirmación Deus sive natura, esto es, si partimos de una comprensión de la natura no como Gassendi, no como... Incluso podemos decir, si partimos de una comprensión de la natura tal y como un filósofo contemporáneo, Bruno Latour, ¿no? Habla de Gaia, ¿no? Face to Gaia, ¿no? El hecho de que Gaia es una persona. No es una cosa, es una persona. Si partimos de esa consideración, no hay manera de eliminar la dualidad. Yo creo que en esto es en lo que Vives se parece a Spinoza. No se puede eliminar la dualidad. Nosotros somos finitos. No podemos mirar el mundo desde la propia unidad radical del mundo. Tenemos que mirarlo desde la diferenciación de atributos, de modos, ¿no? De dualidades. Pero por supuesto, yo creo que el hecho de que este pensamiento, esto es lo que quiero decir, el hecho de que este pensamiento de la dualidad haya sido permanentemente afirmado por las estirpes judeocristianas, nos lleva a que incompatible con la estructura religiosa de la vida no puede ser.
yo creo que efectivamente, si alguien dijera, ¿cuál es la última palabra de esas dos? Por supuesto, yo creo que la última palabra de esas dos es lo que en muchísimas ocasiones dice Vives, ¿no? Bueno, nos representamos la naturaleza en la medida en que dialogamos con ella, la representamos como Dios. La última palabra, por lo tanto, de la ordenación del mundo de Vives, yo creo que es un sentido que está atravesado por la premisa específicamente judía del temor de Dios. El temor de Dios como la actitud del mundo. El temor de Dios. El temor de Dios es una confesión radical de creer en Dios. Pues mire, pues no, a lo mejor no. Los temerosos no eran los que dirigían la sinagoga, ¿no? Los metuantes desde los años 70 eran los que podían aspirar algún día a formar parte de la comunidad de los creyentes, ¿no? Pero sin embargo eran temerosos, esto es, reconocían que la última palabra era esa. Esto es lo que yo aprecio en Vives, porque verdaderamente la íntima reflexión a que se somete permanentemente con la voluntad de hallar el camino adecuado, eso es lo propio del temeroso. Es lo propio del que tiene que tener la seguridad de que su conciencia no le está engañando, de que su conciencia no está siendo descuidada, no está... Ahora bien, esto en realidad es íntimamente convergente con otro motivo de Vives, ¿no? Que es el fantasma del padre, el fantasma de la madre, el fantasma de que te está llamando a reflexionar, ¿no? Que te está casi exigiendo que estés ante su presencia, ¿no? Y yo creo que esto es profundamente judío, ¿no? Porque es la idea de que tú no puedes presentarte de manera digna ante tu Dios si no te presentas de manera digna ante el fantasma de tu padre y de tu madre. Este punto yo creo que es lo último que une a Vives con el mundo, ¿no? Y esto se ve muy bien cuando está escribiendo acerca de los deberes del marido, cuando está escribiendo acerca de la forma de la educación de la mujer cristiana, ¿no? Este hecho de que no hay manera de vivir la soledad de la relación con Dios sin vivir permanentemente ante la presencia de la relación con tus mayores. Este momento, que para mí es el momento más, ¿cómo decirte? Hay muchos momentos, ¿no?, verdaderamente emocionantes en la biografía de Vives, pero hay un momento, por ejemplo, es un momento muy emocionante cuando hace esta especie de alabanza de la Murta, ¿no? La alabanza de la Murta. ¿Qué viene a hacer una alabanza de la Murta? La Murta, que era el mirto de los griegos, un elemento de vitalidad, un elemento... Pero vas al proceso de la Inquisición que descubre la sinagoga de 1500 y te das cuenta que el adorno real de la sinagoga, de los Vives, estaba lleno de mirto, lleno de murta. Y cuando Vives dice, esta planta, cómo echo de menos poder comerla, poder masticarla, saber que esto me va a mantener en el camino, me va a mantener con fuerza. Esto es un objeto lacaniano. Aquí estamos delante de las bases mismas de la ordenación familiar, de las ceremonias, que con toda seguridad Vives de pequeñito estuvo por allí zangoneando, porque estaban en su casa, al lado de su casa, sus tíos, viendo efectivamente lo que era
esta construcción, ¿no? Los tabernáculos se hacían con burta, las cabañas se hacían con burta. Pero hay otro momento que es para que nos demos cuenta, que es el fondo de mi relato, de la extraordinaria indisolubilidad de la religión con la vida familiar, de la conciencia de la divinidad con la conciencia de la vida familiar, es en ese momento en que Vives describe un padre de familia, ¿no? Que atemorizado por la sospecha, atemorizado por el odio, atemorizado por la gente que puede sentir que es un enemigo, angustiado porque en cualquier momento puede ser delatado, puede ser llevado, en cualquier momento pueden llevar a su casa, sale antes de que amanezca al campo, y en el campo, después de asegurarse que está solo y que nadie le escucha, comenzar a dar gritos de dolor, para luego volver a casa al final del día, pasándose todo el día gritando en el campo, desfogándose, para llegar a casa, y dice Vives, y coger a los suyos y a sus pequeñuelos y ponerlos en la última y más recóndita habitación de la casa, y allí abrazarlos para manifestarles el objeto infinito de su amor. Eso que es el estado real, y que tuvieron que estar muchísimos judeoconversos en 1500, y por supuesto a partir de 1492, eso testimonia esa íntima vinculación, ¿no? Entre la soledad del padre, ¿no? Que se relaciona verticalmente con Dios, gritando en el campo, y como restablecida esa confianza, vuelve horizontalmente y acoge en la totalidad comunitaria a sus hijos, y se siente feliz de que por lo menos un día más sobrevive. Creo que este tipo de experiencias son decisivas para configurar lo que al principio yo hablaba de la textura moral de una personalidad. No sé si puedo decir una pequeña cosa respecto a esta pregunta, mientras surge otra. Claro. Porque yo no sé si veo una dualidad filosófico o ser filósofo o ser cristiano en Vives. Yo creo que está el Vives, que es filósofo, pero que contiene una filosofía que ya es integradora del cristianismo, digamos. Sí. Y a su vez esta filosofía que Vives concibe, y al menos la que yo entiendo, tiene que tener una dimensión pública, ¿no? Tiene que dirigirse hacia un contexto que es el suyo, fundamentalmente cristiano. Sin duda, sin duda. Ahora, fijaos la diferencia fundamental entre la actitud de Vives y la actitud de Erasmus. Aunque los dos profesan filosofía Christi, la diferencia entre ellos, ¿no? La fábula más querida de Vives, perdón, de Erasmo, es la fábula del escarabajo y el águila. Dice Vives, no, el filósofo, dice Erasmo, el filósofo es como el escarabajo. ¿Por qué? Nosotros, igual que el escarabajo, estamos ahí puliendo, amasando, con restos de aquí y de allá, sabemos, ¿no? Un tecito de allí, otro, nos pasamos la vida organizando lo que podemos llamar la pelota del pensamiento. Dice, pero esto, ¿por qué lo hace el escarabajo? ¿De dónde viene esa actividad, no tan frenética, tan constante, tan paciente? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Dice Erasmo, dice, bueno, esto está íntimamente relacionado con el hecho de que el escarabajo es un guerrero. ¿Lo veis? Miradlo, tiene coraza, brilla, ¿no? Estos escarabajos que lo veis acorazados, parecen rinocerontes. Esto, metafóricamente, míticamente, son guerreros. ¿Y cuál es su lucha? Fíjate, son los guerreros que andan por la tierra y están cogiendo la porquería.
no se puede ser más humilde, no se puede ser algo más bajo. Pero lo que quieren, lo que buscan es tener la capacidad de hacer rodar bolas que pesan mucho más que ellos, con una fuerza increíble. ¿Para qué quieren esta capacidad? Y que la quieren porque un día los escarabajos se posarán escondidos en el ala de las águilas. Irán con ellas al nido, y cuando estén en el nido de las águilas, moverán los huevos de las águilas para que no haya más águilas, jamás. Esta es la fábula de Erasmo. Esta es la fábula de Erasmo. No es la fábula de un cualquiera, ¿eh? No cedo significa, yo voy a hacer mi bola, pero la bola que voy a hacer va a incendiar el mundo. Por eso cuando le dijeron, pero bueno, pero tú pusiste el huevo de la reforma. Erasmo no lo negó. Erasmo dijo, sí, pensaba que iba a salir otro pollo, pero que iba a salir un pollo, él lo sabía, ¿no? Vives, no es un guerrero, no hace esto, porque no es un aristócrata, no es un aristócrata invertido, ¿no? O no es un aristócrata resentido, como en el caso de Erasmo, ¿no? Que, por supuesto, tiene una conciencia suprema de aristocracia intelectual, ¿no? Pero que, por supuesto, ha erosionado con su filosofía Christi, ha sembrado las bases de destruir la idea de la Trinidad, realmente. O sea, Servet se convierte en antitrinitario justamente cuando escucha en la Semana de Valladolid, no del cine, ¿no? En 1527, en las discusiones de los hermanos Vitoria, denunciando a Erasmo. Él está allí porque es el secretario del doctor Quintana y está tomando las notas porque le está ayudando a Quintana a tomar las actas de la sesión. Y allí descubre que Erasmo efectivamente ha traducido a Juan de una manera que hace saltar la Trinidad por los aires. Y esto, por eso, inmediatamente que sale con el doctor Quintana hacia Aquisgrán, hacia Bolonia para la coronación del emperador, él se queda por el camino y se va a Basilea, donde pensaba que estaba Erasmo, porque quiere ir a Erasmo. Ya no lo encuentra, se queda con el colompario y sigue inmediatamente, ya escribe la disertación sobre la Trinidad, que ya es completamente antitrinitarista. Esto es Erasmo. Pero Vives no. Vives cree en la configuración real de una comunidad republicana. Vives cree efectivamente en la posibilidad de organizar una ley, una concordia. Vives no puede en modo alguno dejar de... Yo al menos no puedo leerlo de otra manera. No puedo dejar de pensar que esa comunidad es posible porque la he vivido. ¿Por qué? Porque sé lo que es. Tenemos que tener en cuenta que Valencia en la primera mitad del siglo XV, esto es la Valencia de la generación de su abuelo, pero ya posiblemente también de su padre. Tenemos que tener en cuenta que su padre se casa en el 92 se casa. Su padre podía tener en ese momento 30, podía haber nacido en 1460 más o menos. Estamos hablando de la Valencia como una de las principales ciudades europeas, obviamente, de la altura de que podía ser Amberes, de lo que podía ser Venecia, o lo que... Estamos hablando de una ciudad que ha llegado a ser sin ninguna duda la primera ciudad de España en estos momentos, ¿no? Barcelona conoce una crisis terrible y Valencia, en el momento de Alfonso el Magnánimo o inmediatamente después, es una ciudad verdaderamente rica, bueno, la ciudad que conocemos, la ciudad que hace Santo Domingo, la ciudad que hace La Lonja, la ciudad que hace el Palacio de la Generalitat, una ciudad en la que cualquier visitante europeo en aquel momento ve que es la ciudad más importante de España.
¿Antonio? Sí. Luego me interesa a mí. ¿Perdona? Me interesa a mí, pero me interesa a mí. Sí, ya caña, no es nada. No. Viéndote todos los últimos libros de la teología política italiana. Sabes que hemos estudiado bien la Torre, quisiera esta cosa que decía Peterson, que hubiera vivido un poco más, habría ingresado en la Iglesia Católica. Yo cuando yo conozco, éramos todos rebelianos, estábamos en un mundo desencantado. Ahí Vives no entraba por ninguna. No. Claro, me interesa, por muchísimas razones, pero me interesa esta dedicación. Yo creo que, como justa de las maneras, que nos está aceptando a la configuración institucional que se desprende de su perspectiva. Bueno, sí, algunos hablan en términos republicanos y ciceronianos, pero yo creo que la institución que vives, aunque la llena, hay un ejemplar de la traducción de River, Claro. que en los últimos 25 años solo he sacado de la vida. Claro. Yo creo que está ahí, la primera que me lo da, porque nadie más lo dice. Estoy por no devolverlo. Pero quiero decir, la institución en la que vives sabe que tienes que fijarte porque su enemigo se mueve. Sí. Lo primero que escribe sobre ello, porque es que me es el capítulo del libro que hice. Sí, exacto. ¿Sí? Donde está esto que... Sí, y desde la reclamación. ¿No? Cuando le dije, vamos a revisar la monarquía delante. Sí, sí, Vamos a pensar en los pesos. Sí. Es la república. La iglesia. Vives podrá especialmente esta idea de Romano Cohen, de una religión racional, de que en el fondo las últimas instituciones intelectuales europeas son la racionalidad judía. Pero yo creo que la institución en la que Dios está pensando y que la está reformando no es una anticapitalistas ni de lejos. No es. Tiene que ver. Por supuesto, veo bien, yo creo que te has defendido, diciendo, obviamente, eso no significa que los artistas en condiciones de nacionalsocialismo de entender a Vives ni corazón. Otra cosa es entender. No, es otra cosa que no es sí. Pero no quiero escuchar la pregunta. Perdón, voy más despacio. Perdón, Jorge. Yo creo hasta qué punto, Luis, la institución en la que está pensando Vives no es un reformador luterano, pero sí que está pensando en la iglesia. Voy a decirlo en griego, la iglesia. Por eso me equivoco, no en la República Ciceroniana, sino en la tradición real con la que la única posibilidad de hacer frente al imperio es configurado en Europa. No te digo que ahora sea la Iglesia Católica. Sí, te entiendo. Mucho menos en España. Te entiendo. La Iglesia Católica en España muy bien y después del palo Te y para mí entiendo. no hay manera de explicarlo. Te entiendo. Pero frente al imperio, la República Romana está en una posición. Y ese es el punto en el que yo creo. Estoy ahora estudiando el libro intensamente y veo que efectivamente no es la República la institución con la que uno se opone al imperio. Por supuesto. Porque el imperio nace de la ruina de la República. Esto lo sabe Montesquieu, esto lo saben todos los que ya no son humanistas, pero no dejan de ser eruditos. Querría saber tu opinión, no tanto la opinión de Vives, sino la tuya, porque tu libro Teología Política Imperial establece que la genuina división de poder se basa en la Iglesia. Claro. Por eso no puede ser antitrinitario, ningún pedersoniano puede permitirse tirar la Trinidad por supuesto y esperar que el imperio lo aproveche. Estamos de acuerdo. El arrianismo lleva directamente a la unificación de poderes. Yo quiero hacer dos comentarios, porque claro, esto ya excede, ¿no? Lo que, como tú muy bien dices, excede la cuestión de una interpretación de Vives. Pero claro, está íntimamente concernida con tu problema la interpretación que le demos a Vives. En mi opinión,
yo creo que sigo teniendo un afecto profundo por Max Weber, ¿no? Debo decirlo con claridad. Le tengo un afecto muy profundo porque creo que es un caballero, es un Quijote, es un Quijote, ¿verdad? Para cualquier persona que esté inspirado en la cultura hispana, una figura quijotesca siempre es una figura cercana, ¿no? Y Weber es un Quijote apasionado, le importa nada ser parte de los perdedores. Posiblemente elige siempre el partido de los perdedores, porque es el partido en el que él puede demostrar, puede jugar a la contra, ¿no? Puede demostrar hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo creo que esta es la divisa de los weberianos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde efectivamente podemos esforzarnos, ¿no? Y esto yo creo que esta pasión por el pensamiento, que es una pasión muy weberiana, es la pasión de la que estamos hablando también contigo. El segundo punto que me gustaría decir es que vives... Antonio, micrófono, por favor. Sí, bueno, está la observación... Lo que Weber les dice a los estudiantes, el que no esté dispuesto a esto, que vuelva a las antiguas iglesias. Sí. Esa frase es tremenda. Sí, pero el último extremo, la aspiración de Weber no es decir, señores, este es el desencanto del mundo, vivamos desencantados, ¿no? La aspiración de Weber es decir, como científicos sabemos que nos tenemos que mover y que estamos y que observamos y vemos el mundo desencantado, pero esto es una losa sobre nuestras almas. Tenemos que salir de ahí. Weber no está resignado hasta el mundo desencantado. Weber lo que viene a decir es, si no pasáis, es una cosa muy de la época, si no pasáis por el reconocimiento de que el mundo está desencantado, no estaréis en condiciones de asumir el reto fundamental, que es identificar vuestro sublime psíquico, lo que él llama sublime psíquico. Bueno, pues podemos ahora, pero evidentemente ese sublime psíquico tiene que estar en condiciones de despertar vuestra pasión. Si no despierta vuestra pasión, y esta pasión tiene que brotar de vuestra libertad. Weber lo que quiere es preservar el sentido de la libertad del europeo, ¿no? Pero esto solamente se puede preservar si genera una pasión, y esa pasión tienes que descubrirla tú, tienes que ver cuál es tu daimon, Dios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto lo que nos dice realmente es que Weber no era un sociólogo, no era un sociólogo. Weber era un filósofo y por lo tanto conectaba también con la pasión del filósofo. Vives, en cierto modo, comparte una cosa con Max Weber, y es su teoría del trabajo. El socorro de los pobres queda perfectamente claro que es nuestro cristianismo no puede evolucionar si no lo conectamos con la noción de trabajo. Porque si lo conectamos con la noción de trabajo, entonces la cuestión de los pobres desaparece, se tiene que abordar de otra manera, y el abordaje de otra manera de la cuestión de los pobres evidentemente nos lleva a una forma de comprensión diferente de lo que es el cristianismo. Y desde ese punto de vista, el obispo de Tournai, cuando ve el socorro de los pobres, dice, esto es un luterano, y lo amenaza como luterano, y publica que es un luterano. Pero Weber no es un luterano, obviamente. Lo cual no quiere decir que no sea paulino y agustiniano. Yo creo que es por ciceroniano, agustiniano. En este sentido es moderno. Es moderno porque Weber dice, no podemos seguir tolerando la doctrina de que la pobreza es un estado de perfección que nos aproxima a Cristo. No podemos seguir aceptando esto. Y a partir de ahí
se puede transformar todo. Ahora, ¿qué transformamos? ¿Qué transformamos? Lo que transformamos realmente es la ciudad que ha interiorizado en su dimensión cívica de manera inseparable una dimensión cristiana. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Y aquí vamos a la cuestión importante que es la que tú planteas. Quiere decir que, efectivamente, Vives ha defendido la existencia de una ciudad cristiana, como Brujas, como una ciudad cristiana, y eso es su sentido de la república. Ahora, él es perfectamente consciente de que si eso se queda ahí, el imperio es necesario. ¿Por qué? Porque el imperio aprovecha la configuración de un poder superestructural que se acaba imponiendo ante la pluralidad de ciudades que no tienen fuerza. Entonces, Vives lo que dice es que todas esas ciudades, en tanto que ciudades cristianas, efectivamente, tienen que estar en condiciones de fundar una cristiandad nueva. Y esto implica, por eso él se implica de un modo muy claro, implica que el papado tiene que tener otra política. Tiene que tener una política de división de poderes real. Esto es, tiene que tener una política que no sirva de nuevo al poder del imperio o al poder de alguno de los candidatos del imperio. Eso da lo mismo. Da lo mismo que el papado, Clemente VII, sirva a Carlos o sirva a Francisco I. Sirve a poderes imperiales. O está propiciando o negociando con poderes imperiales. La idea de la cristiandad de Vives es una colectividad cristiana de ciudades cristianas o de reinos cristianos, si quieres, pero que tengan un cemento ideal, porque si no tienen cemento ideal, no están en condiciones de oponerse al poder real del emperador. En este sentido, yo te doy la razón. La idea de Europa, de Vives, es una idea cristiana de Europa que está por encima de los poderes políticos y los condiciona. Y son poderes duales en la medida en que sea poder específicamente espiritual. En este sentido, cuando él escribe esta carta, que es una joya de escritura, de sutileza, de intención, cuando él escribe a Adriano de Utrecht, que ha sido su amigo, que ha estado con él, porque Adriano de Utrecht, como Juan Pablo I, cuando llega a Roma, ve que no avanza, porque la curia es la curia, ve que no avanza su política. Y Vives un poco decepcionado. Antes, por supuesto, la carta es muy poquito antes de su muerte, le dice, pero ¿cómo es que no llevas a cabo la construcción de la iglesia como poder espiritual? Que estabas obligado a hacerlo. Y dice Vives, debo pensar que el puesto de papa es de tal naturaleza que cuando se ocupa corrompe los pensamientos y las mejores intenciones de aquel que quería ocuparlo para reformarlo. Este es el punto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cristiandad estaría en condiciones de configurar un poder espiritual capaz de meter en cintura a quien él llama nuestro autócrata, nuestro amo, ¿no? De una manera despreciativa? Por supuesto, tendría que ser una configuración eclesial de ciudades que, en cierto modo, nos lleva a la problemática fundamental del concilio, que nos lleva a la problemática fundamental de la prioridad del concilio sobre el papado, a Marsilio de Padua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, nos lleva específicamente contra Dante. Lógico. Pero claro, el problema ahí es que, como sabemos, la indisoluble vinculación del papado con la política material hace que el papado no funcione como división de poderes. Ha roto, por supuesto, toda la estructura de la división de poderes que había marcado Agustín y
desde este punto de vista, pues entramos en una fase donde la división de poderes tiene que ser construida de otro modo. No sé si ha terminado, profesor Villatana. Bueno, podemos decir Tenemos que sí. una pregunta al otro lado de la pantalla. El problema es que nos queda 2 minutos. Entonces tiene que ser algo muy breve y las últimas palabras. Sí, Pues, vale. Evaristo. Muy breve para que las últimas palabras puedan ser por el profesor. Sí, no tiene voz. El micrófono, Evaristo, porque no se te escucha. Hola, oye, buenas tardes. Muchas gracias, Torre de Virrey, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Esmeralda, y sobre todo, José Luis, muchas gracias por la reunión. Me voy a quedar con dos o tres ideas, porque has dicho tantas que luego las volveré a releer. La primera es que la razón es lo único que puede solucionar un conflicto. La segunda cosa que quiero es, no puedes quebrar los afectos de los demás. La tercera cosa es cuando estabas hablando de la comparación entre el norte y el sur. Luis Vives, el pobre, a los 15 años se le muere su madre, a los 16 se va a París y a los 21 ya está en Brujas. ¿Sabes? Y sabemos todos lo mal que se lo hicimos pasar. Murió su madre, se tuvo que ir de su Valencia. Y 10 años después de estar allí en Brujas, a su padre lo metieron en una hoguera, la Inquisición. No tenía las mejores esperanzas de vida en este país. Otra de las cosas de la no comprensión entre el norte y el sur, me recordaba que en el año 1985 se celebró en Amberes Europalia. Y Europalia era para entendernos el norte y el sur. Y un grupo de valencianos que participamos en Europalia hicimos un alto en el camino para irnos a Brujas, hacerle un homenaje en ese pequeño rincón del pedestal de Luis Vives. Y le pedimos perdón por lo mal que lo habíamos tratado. Y pedimos que no nos vuelvan a tratar igual en nuestro país, que nos tengamos que ir. Muchas gracias a todos. Tenía 1 minuto y creo que lo he cumplido. Un abrazo. Gracias. Gracias. No, es un magnífico resumen de lo que se ha hablado y efectivamente me parece perfecto como última palabra de la reunión, Evaristo. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues muchas gracias, profesor Villacaña, por la Esmeralda, ¿te puedo pedir un favor? Sí. No me diga profesor Villacaña. De acuerdo. Eso. Pues nada, muchas gracias también Gracias. a todos por la asistencia y hasta el próximo curso. Gracias.